Te voy a lanzar ahora una pregunta, Nacho, que estoy seguro que muchos se han planteado. Es la siguiente. ¿Por qué los economistas se equivocan tanto a la hora de predecir situaciones futuras, pero siempre parecen tener una explicación detallada para sucesos pasados? Ujú. Pues mira, para eso primero te voy a contar un chiste. Es un chiste económico que me contó un profesor de macroeconomía de la Universidad de Sevilla, allá por el año 2000 y algo, que me niego a decir el año ya. El chiste era el siguiente, claro, la idea no es que nos riamos, sino entender, digamos, la crítica subyacente que hay en este chiste, ¿no? Decía que, por ejemplo, que un ingeniero químico, un físico, no sé, algo muy, todos empleos muy técnicos, llegaban a una isla desierta y también había un economista junto a ellos, ¿no? Es decir, típico naufragio, ¿no? Estas historias que se cuentan. Y entonces, pues encuentran que hay un cargamento de latas, no sé, de atún, de salmón, lo que sea, ¿no? De latas de conserva. Y entonces, pues empiezan a plantear diversas opciones bueno, de cómo podríamos abrir esas latas. Entonces, pues cada uno desde su ámbito, ¿no? El ingeniero químico, pues a lo mejor propone algún tipo de reacción para que haya una pequeña combustión que abra la lata. A lo mejor otro, pues propone, no sé, que a través de un golpe de una piedra que caiga con determinada inclinación, pues consigamos que la lata se abra y tal. Y claro, se están discutiendo las diferentes propuestas y al final cuando le dicen al economista, bueno, ¿y tú qué propones? Y dice, él, bueno, supongamos que tenemos un abridor. Claro, esto cuando se cuenta en el entorno de una clase de estudiantes de economía, en realidad tiene bastante gracia porque nos vemos reflejados en esa crítica. Y esa crítica consiste en que en economía continuamente se elaboran teorías y se dan explicaciones a cosas siempre partiendo de hipótesis, ¿no? Es decir, supongamos que. Todo es siempre supongamos que, ¿no? Como supongamos que tenemos un abridor, entonces cogeríamos el abridor y abriríamos la lata, pero claro, el problema está en que no tenemos el abridor, ¿no? Y ese es un problema de base que hay en economía. Entonces, partiendo de esta pequeña broma, ¿no? Quizá podamos entender mejor por qué se equivocan tanto los economistas. Y básicamente es por la utilización de modelos que hacen una serie de hipótesis, es decir, de suposiciones, ¿no? Como lo de la hipótesis del abridor, que no necesariamente son correctas. Eh, Hay que entender que en economía es muy importante los planteamientos que se utilizan y los axiomas de los que se parten, puesto que en ocasiones no solo influyen en los resultados o en no sé, en esas premisas de partida, sino es que a veces influyen hasta en el propio método en el que se analiza la realidad. O sea, la realidad económica, dependiendo de tus supuestos ideológicos de partida, van a cambiar. El método económico cambia. Y eso es algo que, a lo mejor, desde el punto de vista de las personas de ciencias, vamos a llamarles más puras, es decir, de ciencias que no sean sociales, puede ser difícil de comprender, ¿no? Porque, claro, si tú a un físico le dices que dependiendo de su ideología va a medir la masa de un objeto de una forma o de otra, pues diría, bueno, está usted loco, eso no tiene mucho sentido. Pero en economía sí tiene sentido medir las cosas de una forma o de otra dependiendo de tus premisas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mainstream económico actual digamos, utiliza una metodología excesivamente matematizada. Es decir, considera que la realidad es matematizable en cuanto al comportamiento social y económico. Y esto es algo que realmente, desde el punto de vista de muchas otras corrientes económicas, dentro de las cuales yo me incluiría, esto no es realista. Es decir, tú no puedes eh, estandarizar, tú no puedes matematizar el comportamiento de las personas, dado que en sociedad estamos siempre sujetos a la incertidumbre, a los imprevistos. O sea, por ejemplo, tú ahora no sabes si podría llamar a alguien a tu teléfono móvil e interrumpir esta conversación que estamos haciendo. Y esa llamada de teléfono podría tener una serie de consecuencias posteriores imprevisibles, dado que no era posible anticipar que te iban a llamar al móvil, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque a diferencia de las ciencias físicas, donde todo tiene una causa y efecto muy delimitado y todo está como muy organizado y muy estructurado, el comportamiento humano no es así, ¿no? La acción humana digamos, es algo mucho más amplio
y sobre todo es sujeto, como digo, a la incertidumbre y a los imprevistos. Dicho esto, precisamente si se parte de esta otra premisa de no querer pretender matematizar todo, sino de entender que la sociedad, ¿no? El comportamiento social es imprevisible, ahí es donde veremos cómo algunos economistas se equivocan mucho más que otros. Los que más se equivocan son precisamente aquellos que intentan matematizar todo. ¿Por qué? Porque intentan prever el futuro con base en sucesos del pasado. Y esto es algo que puede tener sentido para las ciencias físicas, pero no tiene en absoluto para las ciencias sociales. Por ejemplo, si analizamos, no sé, por ejemplo, lo que ocurrió en la crisis del año 2007-2008, ¿no? Si los economistas de aquella época se limitaban a ver las series históricas de crecimiento inmobiliario, etcétera, etcétera, bueno, en principio todo iba creciendo y ¿por qué? ¿No? Según esa premisa, porque iba a tener que haber algún tipo de explosión de burbuja o porque iba a tener que, que pasar nada malo, ¿no? Porque las series históricas nos decían bueno, que no pasaba nada, ¿no? Por así decir. Y en eso se basaban, ¿no? Y todos los que se dedican a la econometría, que son estos economistas que intentan matematizar el comportamiento humano, pues bueno, en principio no hubo grandes alertas con respecto a eso. Sin embargo, hay otras corrientes económicas que plantean los análisis de la realidad no desde el punto de vista económico, perdón, matemático, sino desde el punto de vista del análisis del comportamiento humano. Y eso te lleva a tener un método más alejado de lo que serían las matemáticas y la normalización, la estandarización, etcétera, y más centrado en la comprensión de cómo los individuos toman decisiones, ¿no? Y todo lo que eso luego acarrea. Entonces, ¿qué ocurre? Sí que hubo muchísimos economistas, muchísimos, que anticiparon, y no solo un día o dos antes, sino años antes, lo que iba a ocurrir, por ejemplo, en el año 2007-2008, con el problema de las hipotecas subprime y todo eso. La cuestión está en que, ¿por qué nadie les hizo caso? Porque como pertenecen a corrientes económicas que no están en el mainstream actual matematizado de la economía, no se les prestaba atención, ¿no? Se consideraba como que eran economistas de segunda, cuando precisamente solo hay que recurrir a los libros y a las publicaciones en revistas científicas especializadas de economía de aquella época previa a, por ejemplo, a esa crisis, que había numerosísimos economistas que estaban planteando pues, los problemas asociados al ciclo que se estaba produciendo y concretamente pues a esa expansión desacerbada del crédito bancario, todas las consecuencias que eso podía tener debido al descontrol que había, etcétera. Bueno, había numerosas explicaciones desde diversos puntos de vista, es decir, no estoy diciendo que solo una de las doctrinas económicas fuera la correcta, sino que muchísimas doctrinas económicas, en ocasiones hasta de signos opuestos, estaban explicando, oye, que aquí hay un problema. El problema estaba en que como la mayoría de estas doctrinas no empleaban la matematización y la estandarización de la economía de la misma forma que, por ejemplo, se hace desde el punto de vista de la econometría y estas disciplinas afines, pues es como que nadie les echaba cuenta. Entonces, al final, pues lo que acabó ocurriendo es que efectivamente pues, se acabó produciendo lo que sucedió. Entonces, ¿es justo decir que los economistas se equivocan? A ver, yo matizaría eso. Yo diría que lo que sucede es que hay economistas que utilizando hipótesis de partida, supongamos que tenemos un abridor, hipótesis de partida equivocadas, obviamente si tú tienes unos axiomas equivocados, las conclusiones derivadas de esos axiomas van a estar equivocados, puesto que has partido de un punto de partida erróneo, ¿no? Entonces la clave está en que a lo mejor no es que los economistas se equivoquen, sino que los economistas que en la actualidad tienen una cierta repercusión mediática están utilizando métodos que no son adecuados para las ciencias sociales. Pueden serlo para las ciencias exactas, o físicas o biológicas, pero no para las ciencias exactas, perdón, sociales. Y esta matización es muy importante, porque en realidad detrás de todo esto hay un componente de cómo se entiende digamos, la ciencia en general. Y es que hay un gran problema en las ciencias sociales y es que hay un gran complejo, que esto es algo que creo que habría que eliminar, hay un gran complejo en las ciencias sociales
que parece que si no metemos las matemáticas no estamos haciendo algo que merezca la pena hacer. Y debido a eso ha habido una presión muy grande en el ámbito de la economía en las últimas décadas por intentar matematizarlo todo, ¿no? Y que todo esté muy estandarizado y tal, dando lugar pues a unos modelos muy abstractos, a unos modelos que en absoluto luego se corresponden con la realidad y que cuando aciertan lo hacen de pura casualidad, más o menos como el que echa la quiniela, ¿no? Entonces, lo que hay que comprender es que hay que, digamos, atender a esas otras visiones que simplemente hay que buscarlas y afortunadamente hoy en día, simplemente en portales como YouTube, hay muchísimos divulgadores del ámbito de la economía que ofrecen esas visiones y que podemos aprender mucho, mucho de ellos, porque de hecho muchos de ellos son muy famosos. Por ejemplo, por mencionar uno que en España es especialmente relevante, Juan Ramón Rayo, por si alguien quiere echar un vistazo a su canal, que ofrece pues precisamente ese tipo de explicaciones económicas que no están basadas en unas formulaciones matemáticas, sino en el análisis de la toma de decisiones de los individuos en su vida cotidiana, que al final eso es lo que realmente es a lo que se dedica la economía. Entonces, simplemente por concluir esta idea, los economistas, yo diría que no es que se equivoquen, sino que se equivocan aquellos economistas que utilizan hipótesis de partida equivocadas. Y la clave estaría en intentar por parte de los economistas que atender más a esos modelos que responden mejor y que han demostrado, sobre todo a posteriori, cuando se ve lo que se dijo, luego lo que realmente pasó y demás, ¿no? Que han demostrado que esas teorías y esos puntos de partida eran los correctos y ese método, sobre todo, era el correcto y que por tanto deberíamos intentar, como economistas, pues que se estandarizase esa metodología que, por cierto, era la habitual hasta hace unas pocas décadas, ¿no? Eso por un lado. Y del punto de vista de, digamos, del ciudadano de a pie, que no necesariamente tiene un conocimiento tan grande de la economía, pues sería muy interesante si tiene un cierto interés por estos asuntos, que es, utilizara esos medios que tenemos hoy en día en Internet tan fácilmente accesibles para formarse más allá de lo que nos cuentan en los medios de comunicación, que muchas veces no salen de lo que es el mainstream. Y para responder a la segunda parte de por qué los economistas parecen siempre tener una explicación a toro pasado, pues claro, es porque, evidentemente, ¿no? Si ya ha pasado algo, pues como ya sabes cuál es la consecuencia, dependiendo nuevamente de tu punto ideológico, pues vas a intentar buscar una explicación económica que se adecue suponiendo varios abridores, pues si tenemos estos abridores van a dar esta consecuencia, ¿no? Y la consecuencia es la que es real, la que forma parte de la realidad, pero los abridores de partida dependerán de mi posición ideológica. Entonces, nuevamente, es construir un castillo en el aire que tampoco es muy fiable, porque, por ejemplo, para la explicación de por qué hubo la crisis de 2007-2008, hay explicaciones de lo más variopintas. Te vas a encontrar todo tipo de explicaciones, porque depende del espectro ideológico de la persona que haga esa explicación. Pero nuevamente, hay una solución para ello, y es ¿de qué explicaciones nos podemos fiar más? Pues precisamente de aquellas que se hicieron antes de. Porque claro, las que se hacen después de, claro, si tú coges la consecuencia y le buscas unas hipotéticas causas, ahí se pueden hacer malabares intelectuales para que cada uno exponga una teoría que es la que le interesa defender. Pero claro, eso tiene esa trampa, porque ya conoces la consecuencia. La verdadera virtud y la verdadera demostración de que se sabe lo que se está haciendo es atendiendo a aquellas personas de que antes de que sucediera algo, fueron capaces de preverlo basándose en unas determinadas formas de entender el análisis económico. Entonces creo que esa sería, digamos, la respuesta, ¿no? Que deberíamos atender más a determinadas corrientes, que como digo, no es una sola, sino que son muchas, que cada una desde sus puntos de vista consiguen atender a este tipo de cosas y que nos sorprenderíamos de ver cómo algunas de las corrientes en concreto es que prácticamente no se equivocan nunca, no por nada, sino porque realmente están aplicando los métodos correctos, igual que el físico, cuando utiliza un barómetro, está utilizando el instrumento correcto, pues para el economista también existen estos instrumentos que, como digo, no están tan relacionados con las matemáticas, sino más bien con el análisis de las decisiones de las personas a nivel individual.